a todos los conectados. Gracias por su presencia virtual y personal. Siempre es un gozo compartir la palabra de Dios con ustedes. No hay otra razón en la vida que compartir la palabra de Dios para edificación. Gracias de verdad por las nuevas personas que puedan estar presentes aquí o detrás de las cámaras. A todos les agradezco el que se conecten y estén aquí presentes. Tenía yo una pregunta que hacerles, que es que cada uno de ustedes se la debe contestar. ¿Cuánto vale un alma? ¿Sí? Pensar que el Dios Todopoderoso pagó con su sangre la vida, la salvación del peor pecador, igual que el de no tan pecador, finalmente costó su sangre, su vida. Cuando perdemos de vista el costo de la obra de Cristo en la cruz, es muy probable que el cargo por las almas se vaya diluyendo, porque ya no las... Por ejemplo, hay rechazos. ¿Cuántos rechazos hay cuando tú das un folleto? Bueno, a mí no me ha pasado hace buen rato que alguien me rechace un folleto. Casi todos los han recibido. Pero a veces me acuerdo de una persona que estaba en la casa de una vecina testificándole, y en eso llegó el esposo y la corrió groseramente, que no quería que en su casa se hablara de esas cosas. Entonces salió espantada y me lo comentó, y le dije que siguiera hablando, que no dejara. Ese era un acto de intimidación del diablo. Entonces, una de las cosas, estoy enojado, no sé, empecé a hablar ahorita y vean. Entonces, una de las cosas que pasa es que podemos recibir rechazos, no de que no te reciban el folleto, sino de que que sean groseros, ¿no? Los hay. Pero nada nos debe de detener de entregar los folletos, porque quiero decirles que unos folletos en Italia han ganado muchísima gente. Ahora ya se les enviaron más. Se enviaron folletos, los videos esos cortos de salvación, se enviaron porque la conversión de gente, sobre todo soldados, porque esto sucede porque un chico de Guadalajara trabaja en Ferrero Rocher, y él va a Italia y se convirtió el dueño de Ferrero Rocher. No hemos visto frutos, pero está convertido aparentemente, ¿no? Entonces, pero los folletos empezaron a circular en varios lugares de Italia y se empezaron a convertir mucha gente, mucha. Y unos de ellos son soldados. Bueno, se convirtieron estando en Italia, se fueron a la guerra, a Ucrania. Murió una de ellas, una mujer, porque ahora ya somos soldados todos, ¿verdad? De mujeres y hombres, y luchan igual, mueren igual, viven igual, matan igual, ¿sí? Pero esta chica que murió, Jennifer, partió al cielo. Se convirtieron en otros dos jovencitos que un día les platiqué, uno de 18 y 16, y murieron en un bombardeo. Y así, pero esto no ha parado de que la gente se convierta y de que se conectan todos los domingos a esta hora, al horario de allá. Están ahorita en Guadalajara escuchando en español la predicación.
pero me imagino que los italianos, por el contacto que tienen con las noticias de España, les es muy fácil entender el español. Llegó un soldado inglés llamado Ferdinand y estaba horrorizado de estar al frente en esa situación. Porque piensen ustedes, están ellos allí, es una guerra, pero ya no es cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Puede caer un misil, como ha pasado, y muchos muertos. Pero se los digo porque los folletos son el arma poderosa de Dios que dejas y que Dios se encargue de qué hace con él. ¿Sí? Es Dios. ¿Por qué? Porque el folleto fue hecho con mucha oración y ha tenido unos efectos impresionantes en todas partes, en los idiomas que lo hemos hecho, que es en italiano, en francés, en portugués, en inglés, en español obviamente, y en chino, y en otro, no me acuerdo otros alemán. Y entonces todos estos folletos se siguen enviando y se siguen repartiendo por allá, y ha venido resultados. En Austria se está convirtiendo. Cuando se convierte en Austria o un país como Francia, Italia, el que se conviertan 2, 3 personas es precioso. Ningún trabajo crece así de ellos, luego a la semana siguiente 10 más y 10 no. Porque van creciendo y se van como nosotros. El trabajo aquí empezó con unas cuantas personas, poquititas, ¿sí? Y hoy estamos alcanzando el mundo. Tenemos creyentes en Israel, en Corea del Sur, una italiana que se convirtió con el folleto. O sea, por eso les digo, ¿cuánto vale un alma? Tú das un folleto que cuesta 2 pesos, 2 pesos que tiramos en otras cosas, ¿sí? Pero en un folleto, tú no sabes, yo oro que Dios saque los folletos de las bolsas del saco, de la bolsa de la mujer, del libro donde lo meten, del cajón donde lo guardan. Hubo un señor, Toño, el misionero en Chile, cada que lo iba, saben que él pinta muy padre, ¿no? Increíble, es un pintor extraordinario. El folletito es el cuadro de él, ese folleto, ¿sí? Y entonces él vendía antes, ya convertido, cuadros a un señor en una tienda de cuadros aquí en el centro, y cada vez que iba le daba un folleto, ¿sí? Acumuló un paquetito así, ¿no? Cada vez que él llevaba cuadros a vender. Y finalmente se convirtió toda su familia, ¿sí? O sea, te das cuenta el valor de un folleto. Un folleto, tú no sabes cómo lo está usando el Espíritu, porque es el Espíritu el que lo usa. Nosotros darlo y dar alguna parte de lo que puedas darles. Hay gente que nada más les das el folleto por cualquier razón, a los viene ahí por donde vivo, pues les doy. Ahora en el banco, fui al banco a hacer una cosa, a sacar $1 millón y no, y le doy al del estacionamiento el boletito sellado, y le digo, y también lea esto, por favor. Oiga, dice, ya usted me lo dio, pero ya hiciste lo que dice. Y se quedó así en silencio. Haz lo que dice, porque lo que dice es lo más importante que tener el folleto. Porque la costumbre de la gente es que te dan un folleto y lo guardas. Lo ves así, lo guardas o lo tiras según tu actitud. Pero este folleto es difícil que la gente lo tire. Se han encontrado tirados folletos, pero es muy difícil, porque realmente es un folleto muy bonito, atractivo. Pero les digo, regalé a un diseñador
no diseñador, ¿cómo se llaman? Sí, diseñador gráfico. Le di uno y empezó a verlo por fuera. Oye, qué bonito folleto. Y le digo, lo de adentro está más bonito. Porque así es. Pero se los digo porque no hay otra forma de alcanzar a las personas que usando las herramientas que Dios nos dio. Esto, los folletos y todo lo que pueda darnos es la oportunidad de llegar a las personas. Los tiempos, vuelvo a repetir, están verdaderamente que si les pasara videos, salen llorando de todo lo que está pasando, ¿sí? Entonces nada más lo comparto porque yo estoy pidiéndole a Dios que verdaderamente levante el trabajo, que lo avive en todas las áreas y que definitivamente tengamos la preciosa oportunidad de entregarle a Dios en aquel día lo que Él nos dio para entregarle, las almas, ¿no? Entonces, vamos a abrir vamos a orar y después abran en Proverbios 17, 16 cuando puedan. Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida para estar aquí, cada uno en su función, cada uno con la posibilidad de testificar de una forma o de otra a esas almas perdidas que tú amas tanto y las quieres alcanzar. Danos esa gracia, Dios, y valor en el Espíritu, en el poder tuyo, para que nada nos intimide y hagamos la obra que nos confiaste. No queremos llevar una mala conciencia delante de ti, habiendo perdido oportunidades. Que tú nos des todo lo que requerimos para seguir sirviendo y nuestra vida sea plenamente útil. Ante las circunstancias que están dándose, sabemos, Padre, que esto es, el que tu regreso está muy, pero muy cerca. Bendícenos para aprovechar hasta el último minuto en que estemos aquí, pues te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, dice aquí, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Bueno, este versículo de Proverbios lo escribió Salomón y lo escribió hace miles de años. No había Biblias para comprar, ¿sí? La posibilidad de que hubiera muchas hojas de algunas porciones de la Biblia eran pocas, porque era otra la condición en aquellos tiempos. Pero cuando yo estaba estudiando este versículo, me pregunté, bueno, Salomón lo plantea como si la sabiduría se pudiera comprar, ¿sí? La sabiduría no se puede comprar, pero ¿por qué dice, de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Pero fíjense en la palabra necio, ¿sí? Millones de hogares en el mundo, seguramente sobre todo el mundo occidental, tienen una Biblia, ¿sí? Algunos de ustedes, al menos yo lo he hecho en bodas, regalo Biblias, para los novios especialmente, ¿sí? Algunos compran Biblias y es una costumbre en muchas religiones de base cristiana regalar en las bodas Biblias. Un día le dije a unos amigos nuestros que si tenían Biblia, estaba yo testificándoles, y me dijeron que sí. Se subió a una sillita y del ropero que estaba ahí, más bien un mueble, bajó su Biblia, tamaño bolsillo, llena de polvo, ¿sí? Entonces, Dios llama necio al que no entiende
que la Biblia es el tesoro más grande de la humanidad, traducida está traducida a todos los idiomas y dialectos. ¿Sí? Dialectos que costaron 30 años en traducirse aproximadamente. Eso es amar las almas. Ahora a nosotros nos corresponde amar la palabra de Dios para poder dar un regalo. Tú das un regalo, nada más piensa esto: doy el folleto lo acepta la persona, se convierte y me pide más para dar. Hay una señora en el mercadito donde compramos que arregla bisutería y también de oro y cositas, ¿no? De eso vive la señora. Y se convirtió, está muy agradecida, y cada que vamos le damos folletos para que siga compartiéndolos. Nos compró el primer paquete, pero ahora le vamos a estar llevando paquetito, unos cuantos, para que siga en eso. Entonces esto te alegra el alma, porque tú te estás dando cuenta cómo está funcionando las herramientas que Dios nos dio. Acuérdate que nuestras armas de milicia no son poderosas en Dios, ¿sí? Nosotros no traemos cañones, ni misiles, ni pistolas. Traemos la arma más hermosa, el amor, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa por qué dice necio? Bueno, porque yo tenía una Biblia en mi casa antes de convertirme. Era de un hermano que la dejó ahí, ¿sí? Porque tenía su nombre. Esa Biblia la empecé a leer algunas veces por cultura, ¿no? Que eran los salmos, que eran los proverbios, que eran los evangelios. Pasé por esas lecturas, marqué muchos versículos, pero ninguno de salvación. Ninguno. Porque yo quería encontrar cosas como no sé, realmente como no sabes ni qué buscas, ¿no? A veces, eso es lo que me pasaba. Entonces, esa Biblia estaba en mi casa, en la casa de un necio. ¿Sí? ¿Cuántos hogares tienen hoy una Biblia empolvada? Ni siquiera abierta del papel celofán que le envuelve. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes pudieron haber estado en eso? Ahora, ¿qué significa necio? ¿Ofender? Bueno, yo era ateo, a mí no me importaba Dios, por eso no me interesaba leer para salvación la Biblia, sino para cultura. Pero ¿cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios? Hay quienes tienen la Biblia en un atril abierta, ahí se queda por años. Tú puedes tenerla como creyente, yo la puse en un tiempo por ahí, pero yo sí estudiaba la Biblia. Eso ya fue cuando me convertí. Pero eso se llama necedad. A ver, considera tú ahora, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. Ya lo sabes. Que es la salvación, el conocimiento de la verdad. Entonces tú ya le diste un valor a la Biblia. Ahora esa Biblia tiene que hacer unas transformaciones en todos nosotros para que la Biblia cobre valor en nuestro corazón y empecemos a amarla profundamente. ¿Sí? Profundamente. Vamos a leer Job 28 y leemos de esta manera. Acuérdense de la palabra sabiduría, que es lo que vimos ahí, ¿verdad?
compra sabiduría, el necio, pero no tiene entendimiento, ¿ok? Dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Cuando yo creí en la Biblia, sin saber todo lo que representaba, poco a poco me di cuenta de estos versículos, que son varios, que hablan que el temor a Dios es lo más sabio que puede vivir una persona. Y es tan claro eso, que cuando haces algo malo, te sientes mal, porque el mismo espíritu, cuando ya está en tu corazón, te redarguye, ¿sí? Y te hace sentirte mal. Dice, entonces, ¿qué haces tú si yo he pecado una y otra, ya teniendo a Cristo? Lo más inteligente que puedo hacer es seguir estudiando la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí me está dando muchas cosas que verdaderamente es la verdadera inteligencia, no el armar o desarmar un celular o lo que quieras. Esas son habilidades técnicas, ¿sí? Y que sepas mucho de alguna situación, de una ciencia. No, aquí estamos hablando de la vida, del corazón, la parte personal, a donde Dios se dirige. Te está diciendo claramente que tú estás leyendo la Biblia, adquiriendo sabiduría, y te das cuenta que robar, mentir, engañar y todo eso es inteligencia. ¿Sí? Esa es la inteligencia. Entonces, si alguna vez te llega alguien que te dice que, a ver, compruébame que la Biblia es confiable, la Biblia es absolutamente confiable, absolutamente. Vamos a Hebreos 4:12. La idea de todo esto es que te has encontrado toda serie de preguntas, me imagino, que te ha pasado, que testificas, y a veces nos dejan callados porque no sabemos qué decir o lo que quieras, pero realmente con unos cuantos versículos tú puedes derribar todos los argumentos, pero los tienes que tener bien memorizados. Este es un versículo que debe estar guardado en tu corazón, ¿sí? ¿Por qué? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate qué precioso. La palabra es viva y también tiene eficacia. Ustedes han mostrado la eficacia de la palabra, la han creído, y les ha redarguido, y les ha salvado, y les ha hecho mucho, porque la palabra está viva. El problema es que si nos intimidamos a las respuestas de las personas cuando lo presentamos, casi te dicen de qué están compuestas las estrellas, te preguntan, ¿verdad? Cuando realmente lo que te tienes que abocar es a que tú sepas enfrentarlos a la palabra de Dios, porque este estudio es la espada del amor, es el subtítulo. El título es amar la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra a partir el alma y el espíritu. Cuando yo leí este versículo era como sentir que alguien traspasaba a alguien, que era realmente las guerras. Está usando la espada, menciones la espada que usaban los romanos, la espada más efectiva que jamás ha habido, ¿sí? Y pues, ¿qué hacían estos soldados? Traspasaban eran tal filo de las espadas,
que atravesaban el cuerpo de la persona, cortando huesos y cortando lo que fuera. Entonces, cuando tú lees eso y te acuerdas de la espada, dice que hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es el alma? Es tu verdadero ser. Es lo que tú eres. Es lo que sostiene vivo el cuerpo en el que habitas. Ese es el alma. Cuando el alma se sale, queda una bola de carne ahí que ya no tiene nada. ¿Sí? Y el espíritu es ese espíritu del hombre que aprende a comunicarse con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el espíritu es traspasado, dice coyunturas y los tuétanos, y discierne. Ahí está la clave. Tú estás leyendo la Biblia y te deja ver cosas que hiciste mal. Discierne. Por ejemplo, ¿cuál es el pecado más común en el mundo? La mentira. Pero piadosa. No, no existen las piadosas. No existen. Imagínate tú que está una persona muriéndose y yo con mi corazón piadoso lloro en vez de hablarle de arrepentimiento y con una mentirita piadosa: estás bien, te vas a poner bien, cuando sabes que se va a morir. Eso es piedad. Piedad es ser como Dios. ¿Sí? Tú eres piadoso y sabes que la persona debe saber y entender que su vida o tiene un fin muy próximo o en algún día, pero ¿quién no va a entregar este cuerpo? Posiblemente en el arrebatamiento todos los cristianos no vamos a entregar el cuerpo de esa manera, sino seremos arrebatados, pero finalmente seremos transformados. ¿Sí? Dios tiene señalado a ese grupo de creyentes en todo el mundo que se va a llevar como su iglesia y seremos transformados. ¿Sí? Pero a una persona tú le tienes que tratar con la verdad. Las famosas mentiritas blancas no existen. ¿Sí? Cuando mi madre estaba enferma de cáncer, los médicos nunca me quisieron decir, para no alarmarme. Finalmente murió. ¿Sí? Entonces, la piedad, la actitud piadosa del médico no me dejó saber qué estaba pasando con mi madre, hasta que lo vi. ¿Sí? Eso no es piedad. ¿Sí? Pero las mentiras son el mundo está construido en mentiras. Está construido con mentiras. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Con una mentira. ¿Qué le dijo a Eva? No pasa nada, tú cómetela. ¿No? Y resultó en la muerte de todos nosotros. Pero lo hermoso es que hoy tenemos una espada que a mí cada que veo el versículo lo tengo perfectamente en mi cabeza, en mi corazón, pero es una espada que no me hiere, sino me alerta, porque me hace discernir los pensamientos equivocados que surgen. ¿Cuántos pensamientos tenemos malos que no nos damos cuenta que estamos haciéndonos daño y estamos haciendo daño a otros? ¿Sí? Hacemos daño a otros. Entonces, aquí, cuando dice parte las coyunturas y los tuétanos, tú sabes que el tuétano es el que produce la sangre. Los huesos son los que producen la sangre. Y el tuétano es parte de. ¿Sí? Entonces te está hablando de lo que llega
hasta lo más hondo de tu vida, estas palabras de Dios que tienen el filo del amor. Cuando alguien te advierte, como lo hace este versículo, te está advirtiendo porque te ama, no para que te sientas mal. Tú sabes que tú haces algo malo y te sientes mal. Yo he tenido que ir a buscar a personas que hicieron algo equivocado y cuesta trabajo regresarlos porque ya no creen en el perdón. Cuando realmente, Dios ya pagó todo, El Señor Jesús en la cruz pagó todo. Pero la conciencia todavía la puede dominar el diablo. Y es el padre de la mentira, ¿se acuerdan? ¿Sí? Es padre de mentira. Entonces, el mundo vive bajo la mentira. Los políticos usan la mentira para ganar votos. ¿Sí? Y cualquiera que es, como le dicen, tranza, tiene que usar la mentira para robarte. Entonces la mentira está por todos lados. Pero qué precioso que yo soy una persona que es redarguida por la palabra. Atesora este versículo. Hay versículos claves que no pueden estar volando. Tienen que estar sellados aquí, guardados, tatuados, ¿sí? Que nadie te los puede robar. Como Pedro cuando estaba en la cárcel, dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios ahí sigue, libre. Nadie puede impedir que la palabra de Dios actúe. Actúa, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Que tú y yo volteamos al cielo muchas veces nada más para ver las nubes o admirar un atardecer o un amanecer, pues era tu problema de no saber quién lo había hecho. Hoy lo sabes, ¿sí? Y yo sé de gente que sigue admirando. Bueno, ahora hay una nueva moda. Dicen que el universo es Dios. Es cierto que el universo Él lo creó, pero ¿por qué dicen el universo es Dios? Como para no fallar, ¿verdad? Todo lo que hay en el universo, hasta el mismo diablo, es Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el que invita a tener en tu cabeza ideas absurdas para que se hagan moda. Hay culto a los ángeles, hay culto a esto, hay culto al otro. Y entre más religiones y falsas doctrinas se levanten, siempre van a haber personas que se apegan a ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que la Biblia tiene un valor eterno y que el efecto de la Biblia en aquel que la lee y le cree, yo siempre le estoy diciendo, ¿no? Léela y créela. ¿Por qué? Porque no es mi inteligencia la Biblia la que me va a decir, mira esto, mira el otro. No. Tienes que creer. Acuérdense, Dios es por fe. Sabemos que hay un Dios por fe. ¿Lo han visto alguno de ustedes? Yo no. No lo he visto. Físicamente no lo he visto, pero en mi corazón ahí está habitando. Entonces, ve lo que le dice a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Pero lo que te dice aquí, la recibisteis no como palabra de hombres. ¿Cuántas veces? Bueno, ¿por qué no creo la Biblia? Porque la escribieron hombres. Fíjate que yo les digo que sí, efectivamente, la escribieron hombres. Eso no hay duda. Dios escribió todo en el cielo para que veamos su poder, y todo lo que es la tierra y todo lo que es el universo entero fue hecho con inteligencia. Ahorita están los famosos científicos del James Webb, ¿se acuerdan del telescopio? Que es impresionante. Admiro la inteligencia con la que hicieron ese aparato. Pero ¿qué crees? Llegó el momento. El Big Bang nunca ha existido. Están haciendo unos estudios que dicen, no puede ser, porque entonces está desechándose el Big Bang. Todavía hay quien se resiste porque dice, no, es que no puede ser, que fuimos hechos por Dios, ¿no? Porque el científico, la verdad, tiene un problema. Se cree Dios. Y esto hace que no acepte las cosas, pero ya no les quedó otra. Al menos no les está quedando otra. Todo lo que está apareciendo es pero tan de verdad increíble que están confundidos todos, porque dicen que hay cosas que están de tal forma que no puede ser efecto del Big Bang todavía. ¿Sí? Que no hubo tal. Pero bueno, ya averiguaré más y se los haré entender. Pero aquí la palabra es, los tesalonicenses dijeron, esto es palabra de Dios, ¿sí? La aceptaron así, es lo que está diciendo Pablo. No es la idea de que muchos que te plantean de que fue escrita por hombres. Les dije, sí, les digo, sí, pero hombres que están en las manos de Dios para escribir lo que Dios quiere, no lo que a ellos se les antoja. Y les digo, si los hombres más inteligentes que hay hoy, ¿sí?, que son muchísimos, entre científicos, filósofos, literatos, en fin, de todo lo que tú te puedas imaginar, en todo el tiempo de la humanidad, se sentaran a discernir sobre Dios y vendrían un montón de ideas raras. Eso es lo que hay en muchos filósofos, sus ideas de Dios. ¿Sí? Solo son ideas que nunca llegan al punto de la verdad. ¿Cómo va a escribir alguien cosas tan preciosas que estos pocos versículos que vimos nos han dejado tanto esta mañana? ¿Sí? Entonces, yo les argumento así, sí, Dios usó, y se los pongo como un ejemplo. ¿Tocas un instrumento? ¿Sí? Yo no toco ninguno. Si acaso la guitarra por atrás, toc. ¿Sí? No toco ninguno. Pero una guitarra, un piano, una trompeta, una flauta, en manos de un músico hábil en ello, saca preciosas melodías. Así sacó Dios del corazón de los que se prestaron a ser instrumentos para escribir la Biblia. Por eso la palabra de Dios, fíjense lo que dice Mateo 24:35, Marcos 13:31, Lucas 21:33. Bueno, si quieren apuntarlos, ahí va, Mateo 24:35, Marcos 13:31, 21:33 de Lucas. O sea, los iba a repetir. No, pero nada más fíjense lo que dice. Busquen el primero porque dicen lo mismo los otros tres. Lo mismo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este es un reto. ¿Cuántos han discutido contra Dios y se han hecho enemigos de Dios? Ya no están en la tierra.
y muchos que insisten en su necedad se irán a donde escogen. Pero aquí te dice, ¿por qué el cielo y la tierra pasarán? A un reto que les estoy poniendo, ¿verdad? ¿Sí? Nuevos cielos, nueva tierra, en Apocalipsis. ¿Sí? Si esto va a pasar y todo lo que ves ahorita, cielo nuevo, nueva tierra, por eso dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras son eternas. 3 veces lo dice en 3 evangelios, para que los hombres entendamos claramente que lo que Dios dice se cumple sin fallar. Nunca va a fallar la palabra de Dios. Por eso abrácense a ella, porque las promesas que te ha hecho se van a cumplir. Tú pides, descansa, se va a cumplir. ¿Por qué se va a cumplir? Porque Dios es fiel. ¿Sí? Y tenemos que tener una imagen de ese Dios maravilloso, bien clavada en el corazón, en la mente, porque puede llegar una situación que hasta te haga dudar de Él, porque el diablo es un maestro en eso. ¿Sí? Pedro le dijo a Jesús, yo muero contigo, pero no te voy a negar. ¿Sí? Y era un apóstol. Pero ¿qué pasó después cuando su conciencia fue redarguida por lo que ya sabía? Lloró amargamente. Lloró, pero Dios lo aceptó porque sabe nuestras debilidades. Imagínate que fuera desechando a los que pecamos. No hay iglesia. ¿Quién no tiene un mal pensamiento, una mala actitud? Si nos esforzamos por ser santos, como lo dice Él, santos, apartados del mundo, apartados de lo malo, lo hacemos, pero estás en un cuerpo débil. Si ponen jabón aquí te resbalas. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esto, porque no podemos de verdad seguir poniendo en duda lo escrito por Dios. ¿Sí? Entonces recuerden quién es el que redarguye las conciencias. La conciencia tiene que ser redarguida en lo más hondo de nuestro ser. Cuando testifiques, no estés preocupado por la actitud de la persona. Ya tienes varios versículos ahorita y algunos otros que ya tenías, o busca en la Biblia y un versículo o los versículos que te llamen, memorízalos, machácalos en tu corazón, de tal forma que cuando testifiques no te quedes callado, no te callen con alguna pregunta o una mala actitud. Si la persona no quiere oír, no le digas, punto. Déjale algo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nada más dile eso. Y bye bye. Una persona se lo repitieron 10 veces y acabó convirtiéndose. ¿Sí? Porque no pudo soportar. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios. O sea, tú no sabes pero ¿quién hizo ese trabajo? Vamos a Juan 16, 8 al 11. Perdón, 16, 8, sí, les dije bien. 16, 8 al 11. Dice, aquí Jesús está hablando con sus discípulos y les dijo que ya se iba. Ellos no entendían todavía lo de la crucifixión y por qué se iba. Porque humanamente Él no podía seguir con el trabajo. Humanamente, acuérdense, era un hombre de carne y hueso, como todos los seres humanos. ¿Sí? Había nacido de una mujer y esto era un hombre que iba creciendo y envejeciendo y no iba a poder continuar. Entonces, ¿quién se iba a encargar de hacer el trabajo del que estamos haciendo? El Espíritu Santo. Dice,
Y cuando Él venga, Juan 16:8, y cuando Él venga, es el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence? ¿Tú? No. Déjalo en los versículos, díselos o que los lean de tal manera que impacten tanto su corazón. Tú no sabes cuántos nos hemos convertido así porque pusieron ahí la semilla y tú ni te cuenta te diste que ahí iba el Espíritu Santo. ¿No dice la Biblia que está a la puerta? Entonces, está a la puerta de todo corazón, de todos los corazones, los que lo van a rechazar y los que no. Allí está a la puerta. ¿Por qué? Porque una de las más horrendas condenaciones es exactamente que el Espíritu les habló una y otra y otra. Herodes le gustaba oír a Juan. ¿Y qué crees que Juan le decía? No le contaba chistes, ¿verdad? Le hablaba de la palabra de Dios y aún así no creyó. ¿Sí? Pero aquí estamos viendo quién se encarga de redarguir a la conciencia. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado. ¿Por qué convence de pecado? Porque no hay nadie que no sepa que es un mentiroso. Y si alguno te dice, yo nunca he dicho mentiras, híjole, ya dijo la de la condenación. No existe nadie que no haya mentido, excepto nuestro Señor que pisó la tierra, pero todos mintieron. Entonces, justicia, ¿quién tiene que pagar por ese pecado? El pecador. Pero Dios hizo la justicia en Cristo, para que tú y yo no vayamos al infierno. ¿Sí? Juicio. ¿Por qué? Todo pecado será enjuiciado y toda persona que no aceptó el pago será enjuiciada, y entre ellos el diablo mismo. ¿Sí? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Olvídate de que dejaste caer una bomba y mataste 20 millones de personas. El más grave pecado es no creer en Cristo. No ser asesino o ladrón. Son pecados horrendos y actitudes horrendas. Pero el pecado por cuanto no creen en mí, ese es el pecado que está condenando al mundo, que hoy incluso está rechazando la palabra de Dios. Ya no se salvan si siguen en esa actitud. Sacaron un video de cómo eran como 6 o 7 mujeres, no sacaron sus caras pateando una Biblia, como un balón de un lado a otro. ¿Sí? Si yo averiguara qué pasó con ellas, posiblemente murieron. Con la palabra de Dios no se juega. No se juega. Quienes han hecho cosas horrendas contra la palabra de Dios abiertamente, porque esto fue en un video que vieron millones. ¿Sí? ¿Qué pasa? Muchos han blasfemado contra Cristo y han muerto. Quisiera decir personas, pero mejor ahí nos quedamos. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué pasó en la cruz? Se hizo justicia. ¿Para quién? Para el mundo. El mundo tenía deuda, una deuda enorme. Yo a veces me acuesto y pienso, digo, Dios mío, pero ¿cuántos miles de millones de pecados no se dan diariamente? Diario. Aún aquellos que se creen muy religiosos, en otra idea, en otro Dios, pecan horrendamente. Aquí te está diciendo claramente de juicio. ¿Por qué? Porque de justicia, por cuanto voy al Padre no me veréis más. ¿A quién se los está diciendo? A los discípulos. ¿Qué pasó? Ellos no sabían.
Ellos no sabían que una vez que Cristo estuviera en, en la cruz y muriera, no sabían que seguía. No me veréis más. Los vio un rato, se fue al cielo y les dio la comisión de evangelizar el mundo. ¿Sí? ¿Por qué se fue y ya no lo vieron? Porque está hablando físicamente. ¿Sí? Porque estaban acostumbrados a verlo, pues, se vieron en 3 años casi diario. Vaya, qué precioso ver a Cristo enseñándonos diario, casi diario, la palabra de Dios. Dice, no me veréis más. Entonces les está diciendo quién se va a encargar de ellos. Y luego en el 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El culpable de todo esto fue el diablo, ¿no? O sea, el primer rebelde que jaló ángeles para su plan de ser ellos dioses, que es por eso que los hombres hoy se creen dioses, los que están planeando arreglar el mundo, ¿sí? Se creen dioses. Dice, su líder ha sido juzgado. O sea, juzgado es que ya está en la condena. Y todos los que están siguiendo al diablo, porque es a quien están honrando, serán juzgados por haber rechazado a Cristo. El pecado que rechazaron, de rechazar a Cristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo convence de pecado a la persona se convierte y la Biblia, la palabra de Dios, alcanzó el objetivo. Y de esto, por eso el testimonio nuestro, dice en Salmo 19:7, ahí terminamos. ¿Sí? Aquí, miren, voy a decir algo que espero no ofenda, ¿sí? Porque dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Vamos a decir, tú tienes una necesidad de salud. Le dices a Dios, sáname de este problema. Y pasan los días, y los días, y los días, y no te sana. ¿Qué viene a la mente? ¿Me oyó? ¿No me oyó? ¿Hice algo malo que por lo cual no me oye? ¿Sí? Entonces, tú le pides y puedes pensar que no te oyó porque pasan los días y sigues igual. Entonces, ¿te has preguntado, Dios, pedí con fe esto? Si no lo pedí con fe, perdóname, pero deseo que me sanes. ¿Sí? Y verás que otras cosas que pueden suceder, que necesitas dinero. ¿Sí? Como el mundo se mueve con dinero, pues con dinero me quiero mover, porque lo necesito. ¿Qué tienes que tener primero antes que el dinero? Fe. Primero tienes la fe y después tienes lo que le pides. Si tú pides y en tu cabeza está cuánto me dará Dios o cuándo me lo va a dar, pues entonces, si Él sabe, no le dices dame para la cebolla, para los jitomates, tú le pides, punto. Primero es la fe y después la respuesta. No es al revés. Ay, mira, si me contestó. No, puede que surja eso y ya ha sucedido, pero como que Dios a veces nos alienta
a creer. Por eso dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿De qué la convierte? De la incredulidad. El pecado más grave es la incredulidad, después de la mentira. ¿Por qué? Fíjate lo que pasa. Tú le puedes pedir a Dios y no respondió. Y a mí me dijeron que Dios, si yo le pedía, me daba. Entonces lo hacemos mentiroso, dice la Biblia. Lo haces mentiroso. Y al hacerlo mentiroso, tú estás usando un pecado de los más graves. ¿Sí? Entonces no me respondió. Perfecto, tenemos el ejemplo de José, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo José? Pues lo metieron a la cárcel injustamente, y luego los dos, el cocinero y el pastelero, hicieron unas locuras, uno más grave que la otra, y lo meten a la cárcel, y ahí está injustamente. Y cuando ve que estas personas le cuentan su sueño y le dice uno que el primero dice, tú vas a volver, el copero, dije cocinero, ¿verdad? Dice, el copero, vas a volver a exprimir las uvas, ¿no? ¿Por qué? Se tenían que lavar muy bien sus manitas, bien lavaditas, y exprimir delante del rey y de todos el jugo de la uva. ¿Por qué? La costumbre envenenar. Era la costumbre de matar a alguien con veneno. Entonces tenía que ser un copero que era de toda la confianza, y exprimió y volvió a hacerlo, ¿verdad? Y al otro dice, yo unos pajaritos y unos pastelitos, no, pues a ti ya te van a cortar la cabeza, ¿no? Pero le dice al copero, oye, acuérdate de mí. Pasaron 2 años. ¿Y tú crees que José dijo, ni modo, me quedaré aquí para siempre? No lo dijo. No lo dijo. Él dijo, Dios tiene su tiempo. Y le faltaron 2 años en la universidad de la cárcel para graduarse y salir como un hombre. Ve cómo salió. Salió como... Bueno, estaba admirado Faraón de que un hombre como él estuviera en la cárcel. ¿Quién más que tú, el consejo que nos has dado, lo puedes ejecutar? Y él fue el segundo gobernante en Egipto. Ya me imagino a la esposa de Potifar y a Potifar, que eran de los altos, ahora el que metía a la cárcel. Va a ser el segundo en Egipto. Seguro pensó, o si es que murió antes, no lo sé, pero imagínate que pensó, este se va a vengar de mí. Dios no es un vengador, más que de sus enemigos, porque ya cuando el hombre no entiende y se pone a fuercitas con Dios, pues lo siento mucho, pero ya no tienes oportunidad, ¿sí? Él se va, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué debes? ¿O qué debe? ¿De qué te hicieron? Déjaselo a Dios. Ahí está Dios, la persona, el daño que me hizo, y Dios cobrará. Entonces, amigos, aquí presentes y detrás de las cámaras, ustedes pensarán ¿qué idea tienes ahorita de que oíste todo esto de Dios? Ya te dije que es la palabra de Dios, te convierte el alma. Nuestra alma está contaminada por un mundo que nos ha hecho creer que hay razones más importantes que Dios para vivir. No hay más grande razón que vivir para Dios. Entonces, cuando tú sabes perfectamente que tu vida está insatisfecha, que realmente has hecho mucho y nada te alegra, es porque realmente lo que el mundo ofrece nunca ha satisfecho a nadie. Súper ultramillonarios, así, que tienen para 80 generaciones adelante sin trabajar, gastarse
O sea, se pueden vivir sin problema alguno. Y sabes, yo no las conozco físicamente, pero sigo sus caminos. ¿Y qué crees? Están tan insatisfechos que ellos dijeron, el problema de este mundo es que somos muchos. Vamos a arreglar el problema. Matemos al 95%. Ya hacemos nuestro jardín más grande, toda la tierra la hacemos para nosotros, porque es un grupo muy grande de millonarios. No estoy exagerando, no crean que estoy inventando, así es. Entonces, ellos ya tienen la solución, que es matar a la humanidad. ¿Cuál es la solución de Dios? Matar a su hijo. Ya sucedió. Mató al que nada debía, para que con esa sangre todos pudiéramos ser bañados y limpiados. Y todos los que están en este planeta respirando, todos tienen la oportunidad, pero no todos la van a tomar. Si tú, ya después de todo esto que oíste, te das cuenta que realmente es necesario nacer de nuevo, te digo cómo. Nosotros somos pecadores, nuestra vida está llena de pecado. Sin embargo, la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, es decir, todo hombre que peca muere, ¿sí? Tú dirás que ya después de Cristo ya no voy a pecar. No, Cristo pagó la deuda, tetelestai, todo está pagado. Eso quiere decir, cuando Jesús dijo tetelestai, todo está pagado, en el cielo Dios oyó, toda la deuda se pagó. ¿Cuál era la deuda? Los pecados del hombre. Cristo las pagó todo, ya no hay deuda. Entonces, ¿por qué está el mundo así? Porque cada individuo que se entere de esto y tome la decisión, será perdonado. Y su vida estará limpia ante Dios, como la de todo creyente. ¿Sí? Entonces, es un regalo que dice la Biblia, aquí dice claramente, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Es decir, el hombre peca y está separado de Dios. Más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna en Cristo, es decir, quien pagó, a Él le debes de pedir perdón y que entre a tu vida para que tú tengas esa vida eterna que Él te está ofreciendo. Es un regalo, no hay otra forma de adquirir la eternidad si no es por la sangre de Cristo. No es tu buen comportamiento, no son tus sacrificios repartiendo bienes por acá y por allá. Pablo lo dijo, él repartía todos sus bienes, sí, pero podría repartir sus bienes y si no tiene amor, ¿de qué sirve? Y es el amor de Dios el que nos salvó, Cristo en la cruz, ¿sí? Y ese Cristo resucitó y ahora está donde quizá ni te imaginas, a la puerta de tu corazón. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Nadie te puede ofrecer mejor amistad que el Cristo mismo, porque no nada más quiere ser tu amigo, quiere ser tu Dios y tu Salvador. Voy a hacer una oración en voz alta. Repítela tú en silencio en tu corazón donde estés, inclina tu corazón en señal de humildad y pídele conforme a lo que yo voy a orar en voz alta y tú repítelo en tu corazón solamente. Vamos a orar. Dios, oí tu voz y fui descubierto como un pecador. Sé que te he ofendido 1 y 1000 veces. Hay pecados que recuerdo, hay pecados en el olvido, pero en este instante
te ruego, te pido, te suplico perdón. Abro mi corazón para que seas de aquí en adelante mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Y gracias que esta invitación me permite vivir cerca de ti para siempre. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Bueno, si tú hiciste esta oración, nada más te pido una cosa. Lee tu Biblia, consíguete una Biblia Reina Valera 1960 y lee de Mateo hasta el final de Apocalipsis. Lee y procura creer, no entender, sino creer, eso te da entendimiento. Si está alguien contigo que te ayude a conseguirla y que te explique más ampliamente cómo leerla. Vamos a orar nada más por nuestros pueblos y ya. Padre, te pedimos que bendigas las naciones que estamos conectadas, unidos en un solo propósito: oírte, crecer en la gracia, servirte mejor. Gracias por nuestros pueblos, deseamos que la libertad la tengamos para predicar a todos los rincones de estas naciones. Muchas gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno.